Hablamos, este es el Producto Integral de Aprendizaje para la clase de Digital 2. Nos tocó hablar de lo que es el osciloscopio. Bueno, aquí están los integrantes del equipo: Luis Fernando Méndez Antonio, David Arturo Alcázar Ríos, Juan Alberto Marno Carrillo, César Adrián Lars Cavazos, Eduardo Rueda Mujica. Bueno, ¿qué es el osciloscopio? El osciloscopio es un analizador electrónico que nos permite observar las gráficas de señales electrónicas que varían a través del tiempo, es decir, que toman infinitos valores dentro de un rango específico conforme pasa el tiempo. Es una herramienta obligatoria para cualquier centro de servicio electrónico y para diseñadores de artículos que va usualmente acompañado a un analizador de espectro. El osciloscopio presenta los valores de una señal electrónica en la pantalla en formato de coordenadas, siendo común representar el eje de las X, la variable de tiempo, y el eje de la Y, variable de voltaje o tensión. Las imágenes que se obtienen en la pantalla se denominan oscilograma. Más adelante los veremos. Un concepto importante que hay que tener presentes para poder entender las señales que se nos presentan en diversos circuitos electrónicos. Un poco de historia. En 1897, el físico alemán Carl Ferdinand Braun desarrolló el primer osciloscopio al adaptar un tubo de rayos catódicos de manera que el chorro de electrones del tubo se dirigiera hacia una pantalla fluorescente por medio de campos magnéticos generados por corriente alterna. En 1897 y en 1899, Jonathan Zenneck lo equipó con placas formadas de haz y un campo magnético para barrer la traza. Los primeros tubos de rayos catódicos se aplicaron experimentalmente a mediciones de laboratorio desde la década de 1920, pero sufrieron de la mala estabilidad del vacío y de los emisores del cátodo. Vladimir K. Swarovski describió un tubo de rayos catódicos de alto vacío y sellado permanentemente con un emisor termoiónico. En 1931, este componente estable y reproducible permitió a Gerard Radio fabricar un osciloscopio que fuera utilizado fuera de un entorno de laboratorio. Bueno, el marco teórico. Antes de mostrar el funcionamiento de un osciloscopio utilizando el simulador Proteus para este propósito, vamos a mencionar algunos términos que son fundamentales tener en cuenta para poder entender lo mayor posible de esta práctica. Es importante recordar que en el mundo electrónico y los otros campos de estudio tenemos señales fundamentales que utilizamos para comparar otras señales presentes en la naturaleza y que a su vez estas señales están compuestas por parámetros importantes que hay que conocer. Bueno, ya lo siguiente lo van a explicar mis compañeros y los dejo con mis compañeros. Bueno, a continuación voy a hablar sobre lo que es el periodo de una señal. Como consecuencia del periodo, la señal de la corriente alterna tiene una frecuencia que se puede calcular como el inverso del periodo, que indica la rapidez con la que la señal se vuelve a repetir. Pues la medida del periodo de t es en segundos y la frecuencia es en hertz. Los hertz se calculan siendo la inversa del periodo. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. El periódico es la duración de tiempo de cada evento repetitivo, por lo que el periodo es el recíproco de la frecuencia, como se mencionó anteriormente. Entonces, esto es lo que dura un periodo. Constantemente se repite 1, 2, 3. Esto lo hace en un segundo 3 veces. Por eso el periodo es igual a un tercio de segundo. Y la frecuencia es la inversa de un tercio, que la inversa de un tercio es 3 Hz. Es lo que equivale la frecuencia de esta señal. La velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación. Se define como el ángulo girado por unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega omega.
Su unidad en el sistema internacional es el radián por segundo, que es lo que equivale a la velocidad angular, que es igual a 2pi sobre t, que recordemos que la inversa de t es igual a frecuencia. Entonces también está esta otra forma de verlo, que la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. Y esto es porque 2pi es lo que tarda en hacer un giro completo. ¿Sí? Este ciclo es 2pi. Bueno, este periodo es 2pi. Y por la frecuencia, cuántas veces hace este 2pi en un segundo. Esa es la velocidad angular. El voltaje de pico a pico es una forma de voltaje que se mide en la parte superior de la forma de onda hasta la inferior, es decir, la cresta positiva sobre la cresta negativa. Entonces, esto puede ser calculado de tres formas. Una de ellas es a partir del voltaje máximo. Entonces, como dijimos, este es el pico o este es el otro pico. Entonces, es igual al voltaje máximo por 2. El voltaje máximo es lo que equivale de aquí, de la referencia 0, aquí a la cresta superior. Y se multiplica por 2, ya que esta cresta positiva mide lo mismo que la negativa. Entonces, multiplicándolo por 2, tenemos el voltaje de aquí a acá, de pico a pico. Otra fórmula de calcularla es desde el valor de la RMS, que es RMS, lo que vale el voltaje de RMS por 2 raíz de 2, que es igual a la constante de 2.8482. También puede ser calculado desde el voltaje promedio, que pues es el voltaje promedio por pi. Pero nótese que para esta señal el voltaje promedio sería 0, ya que la parte positiva mide lo mismo que la parte negativa. Entonces eh, el promedio una este de una señal donde la mitad de su periodo es positiva y la otra mitad es negativa, pues da 0. Si esta señal tuviera en el periodo 2/3 partes positiva y una tercera negativa, entonces pues el promedio sería distinto de 0, ¿verdad? Porque pasa más tiempo en el periodo siendo positiva que negativa, por lo tanto da un promedio diferente de 0. Entonces, ¿cómo se calcula un voltaje promedio de este tipo de señal? Pues es con el voltaje eficaz, o mejor conocido como RMS, que lo que hace es igual al voltaje pico. Recordemos que es de referencia 0 a cresta, entre raíz de 2, o la inversa de raíz de 2 es igual a 0.707 multiplicado por voltaje pico, que es este de aquí. Es una componente constante, que este resultado es un valor medio de la señal corregida de esto, RMS, porque es el cuadrado medio de la raíz. Entonces lo que hace el RMS es esta señal, este periodo de la señal, la eleva al cuadrado, haciendo que esta la vuelve negativa, la vuelve positiva, se dobla, por así decirlo, sobre el eje 0, sobre el eje Y, perdón, X. Entonces se hace positiva y después se le saca raíz, volviéndola a su amplitud original, pero siendo positiva. Es decir, ahora la cresta es así y vuelve aquí a ese, como si fuera rectificado de media onda, onda completa, perdón. Entonces el valor promedio de una señal que está oscilando de esta manera unitaria es 0.707, y así se calcula el valor RMS de cualquier voltaje, cualquier señal de este tipo, donde varía su amplitud, pero su periodo es el mismo. Continuando con la presentación, a mí me tocó hablar sobre las señales empleadas en la electrónica. Entendemos por señal a toda magnitud física cuyo valor varía en el tiempo. Las señales empleadas en aplicaciones electrónicas pertenecen generalmente al conjunto de señales periódicas
De este conjunto, las más empleadas son las siguientes, las cuales mencionaré a continuación: la señal cuadrada, diente de sierra, señal sinusoidal o pulso cuadrado. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo son ese tipo de señales. De uso común en electrónica se encuentran también las siguientes señales no periódicas, las cuales son función rampa y función escalón. Y aquí unos ejemplos de dichas señales. Hablando de la señal senoidal, las propiedades senoidales son las más empleadas en la electrónica, y ello es porque satisfacen las siguientes propiedades. Una red eléctrica lineal excitada por una fuente de tensión o intensidad senoidal muestra en todas las partes de la red tensiones o intensidades senoidales, pasado un corto periodo transitorio. Esas tensiones e intensidades tienen la misma frecuencia del generador, pudiendo variar en fase y o amplitud. La suma de n señales senoidales de amplitudes y fases arbitrarias, pero de la misma frecuencia, es también la señal senoidal, de frecuencia de las señales componentes. La deriva de una señal senoidal es una señal senoidal. La integral de una señal senoidal es una señal senoidal. Los parámetros que definen completamente la señal senoidal son amplitud o un valor de pico, pulsación o frecuencia angular, fase o ángulo de fase. Y aquí se muestra a continuación la función matemática que define a la señal senoidal. El periodo t es el tiempo que tarda la señal en repetirse, y su inversa, la frecuencia. Nos indica el número de ciclos que la señal efectúa por unidad de tiempo. El ángulo de fase nos indica en qué instante de tiempo comienza la señal a propagarse. Al ser una magnitud relativa, su significado se entiende mejor cuando se habla de más de una señal. Ya, como se aprecia en las siguientes figuras, las señales de la izquierda no muestran desfase, mientras que las de la derecha presentan una desfase que se expresa en radianes. Como casos particulares hay que destacar las siguientes desfases. Entre 2 se identifica fácilmente porque cuando una señal alcanza el valor máximo o mínimo, la otra pasa por 0. Segunda, cuando una señal alcanza el valor máximo, la otra tiene el valor mínimo y viceversa. Otros parámetros importantes son valor medio, valor eficaz, tiempos de subida y bajada. El valor medio es el valor medio de la señal en un periodo. Se calcula de la siguiente forma. Ahí podemos ver la ecuación. Para las señales senoidales el valor medio es 0, puesto que los semiciclos positivos anulan los semiciclos negativos y con ello la integral se anula. Es por ello que se define el valor eficaz de la señal, que se calcula mediante la siguiente ecuación. Nótese que al elevar al cuadrado el valor de ft, la integral no es nula. Se demuestra fácilmente que en las señales senoidales el valor eficaz viene dado por la siguiente ecuación. Por último, se definen los tiempos de subida y de bajada de la siguiente forma. Tiempo de subida es el tiempo que se emplea la señal en pasar del punto en el que la amplitud vale 10% de su valor al punto en el que vale 90% de su valor, con la señal subiendo. Tiempo de bajada es el tiempo que emplea la señal en pasar del punto en el que la amplitud vale 90% de su valor al punto en el que vale 10% de su valor, con la señal bajando. Asimismo, se define un retardo entre señales, como el valor que se mide entre los puntos en los que la amplitud vale el 50% de su valor. Aquí está un ejemplo de tiempo de subida, bajada y retardo entre señales. Continuamos con la señal de onda cuadrada. Se conoce por onda cuadrada a la onda de corriente alterna que alterna
su valor entre dos valores extremos, sin pasar por los valores intermedios, al contrario de lo que sucede con la onda senoidal y la onda triangular, etc. Se usa principalmente para la generación de pulsos eléctricos que son usados como señales 1 y 0 que permiten ser manipuladas fácilmente. Un circuito electrónico que genera ondas cuadradas se conoce como generador de pulsos. Este tipo de circuitos es la base de electrónica digital. El contenido espectral de una onda cuadrada se compone exclusivamente de armónicos impares, extendiéndose a frecuencias más elevadas cuando más abruptos sean sus flancos. Esto tiene dos consecuencias, las cuales son la capacidad y autoinductancia. Parásitas filtran la señal, eliminando las componentes de mayor frecuencia, con lo que la onda cuadrada se degrada, tomando un aspecto cada vez más redondeado. Por otro lado, señales muy abruptas producen radiación de alta frecuencia, dando problemas de compatibilidad electromagnética y acoplos y afonía entre pistas. Por ello, ciertas familias lógicas como QMOS controlan la pendientes de los flancos de la señal, evitando que sean demasiado abruptos. La tensión compuesta contiene una componente fundamental RMS de PT pi en 3 entre 4 de B igual a T seno de 3 pi entre 4. Continuamos con la señal de dientes de sierra. Una onda de sierra es un tipo de onda no sinusoide. Recibe su nombre porque su forma se asemeja a los dientes de una sierra. La convención de una onda de sierra es que ésta se levanta en forma de rampa y después baja rectamente. Sin embargo, también existen ondas de sierra en donde las ondas bajan de forma de rampa y después suben rectamente. Esta última forma usualmente es llamada onda de sierra inversa. En las señales de audio, ambas direcciones de ondas de sierra suenan de la misma manera. Esta onda posee todos los armónicos desde la fundamental hasta el infinito, lo que puede comprobarse con la aplicación del teorema de Fuller. Esta forma de onda puede encontrarse en la voz humana. La mayoría de sus instrumentos acuerda con arcos, oboes y sintetizadores. La amplitud de sus armónicos está definida por la ley siguiente, siendo n el número de armónico y a la amplitud de lo fundamental. Por ejemplo, el tercer armónico tiene un tercio de la amplitud de lo fundamental. Se muestra la ecuación y un ejemplo de la banda de sierra. Continuamos con mi compañero. Continuando con el tema, a mí me toca el tema de osciloscopios analógicos y digitales, en el cual un osciloscopio analógico, la tensión a medir se aplica a las placas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos, mientras que a las placas de desviación horizontal se aplica la tensión de diente de sierra, denominada así, por su forma repetida, creciente y suavemente, y luego cae de forma brusca, como se mencionó anteriormente. Esta tensión es producida mediante un circuito oscilador apropiado y su frecuencia puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores, lo que permite adaptarse de frecuencia de la señal de medir. Esto es lo que se denomina base de tiempos. A continuación veremos una pequeña imagen de cómo es su funcionamiento, en el cual tenemos dos señales de entrada. Y aquí tenemos lo que son las fuentes de alimentación, donde hay un amplificador y un generador de diente de sierra, que es el que se mencionó anteriormente, donde también tenemos un cátodo y un ánodo, en donde este pasa a través de unas placas de desviación vertical y de desviación X, que es como se puede mostrar en la pantalla, que es esta, en donde pues ahí simplemente se genera nuestra señal. El tubo de rayos catódicos, el rayo de electrones generador por cátodo y acelerado por ánodo, llega a la pantalla recubierta inferiormente una capa de fluorescente que se ilumina por impacto de los electrones.
Si se aplica una diferencia de potencial a cualquiera de las dos parejas de placas de desviación, tiene un lugar de desviación de haz de electrones debido a un campo eléctrico creado por la tensión aplicada. De este modo, la tensión en diente de sierra se aplica a las placas de desviación horizontal, hace que el haz se mueva de izquierda a derecha y durante este tiempo, en ausencia de la señal de las placas de desviación vertical, dibuja una línea recta horizontal en la pantalla y luego vuelve a un punto de partida para iniciar un nuevo barrido. Este retorno no es percibido por el ojo humano debido a la velocidad a la que se realiza y a que de forma adicional durante él mismo se produce un apagado o un borrado parcial o una desviación del rayo. Si estas condiciones se aplican a las placas de desviación vertical o a la señal a medir, el haz, además de moverse a la izquierda o derecha, se moverá hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la polaridad de la señal y con mayor o menor amplitud dependiendo de la tensión aplicada. A estos ejes de coordenadas divididos mediante marcas es posible establecer una relación entre estas divisiones y el periodo del diente de sierra en lo que se refiere al eje X y al voltaje de referido al X. Con ello, a cada división horizontal corresponderá un tiempo concreto, del mismo modo que en cada división vertical corresponderá una tensión concreta. De esta forma, el caso de señales periódicas se puede determinar tanto su periodo como su amplitud. El margen de escalas típico, que varía en microvoltios a pocos voltios y a microsegundos a varios segundos, hace que este instrumento sea muy versátil para el estudio de gran variedad de señales. Y referente al osciloscopio digital, el osciloscopio digital a la señal es previamente digitalizada por un conversor analógico digital. Al prender la fiabilidad de visualización de calidad de este componente, este debe ser cuidada al máximo. Las características y procedimientos señalados por los osciloscopios analógicos son aplicables a los digitales, sin embargo estos tienen posibilidades adicionales, tales como el disparo anticipado para la visualización de eventos de corta duración o la memorización del oscilograma transferido de los datos a un PC. Esto permite comparar medidas realizadas en el mismo punto de un circuito o elemento. Existen asimismo equipos que combinan etapas analógicas y digitales. La principal característica de un osciloscopio digital es la velocidad de muestreo. La misma determinará el ancho de banda máximo que puede medir el instrumento basándose en el teorema de Nyquist, viendo expresada en millones de samples muestras por segundo. La mayoría de los osciloscopios digitales en la actualidad están basados en control por FPGA, que viene del inglés Field Programmable Gate Array, el cual es el elemento controlado del conversor analógico y digital de alta velocidad del aparato y demás circuitería interna, como memoria, buffers, entre otros. Estos osciloscopios añaden presentaciones y facilidades al usuario imposibles de obtener con una circuitería analógica, como los siguientes: medida automática de valores de pico, máximos, mínimos de señal, verdaderos, valor eficaz, medida de flanco, señal de otros intervalos, captura de transferidos, cálculos avanzados como la FFT para calcular el espectro de la señal. También sirve para medir señales de tensión. En pocas palabras, podríamos decir que una de las diferencias es que el osciloscopio digital es mucho mejor referente a que tiene más funcionalidades en cuanto a un osciloscopio digital, que comúnmente pues podremos verlo más en hospitales, que es como que su uso más, digamos, más no digamos más común, pero pues sí es como que donde los podemos ver más comúnmente. Y bueno, continuando, las diferencias pues es de que, aparte de que contiene más, es más equipado el digital y hace mucho más funcionalidades que el analógico, en el cual pues por lo general el analógico simplemente emite una señal. Acá podríamos medir lo que es los picos y muchas más funcionalidades. Y también una diferencia que no se trata es de que pues es el costo en el cual el osciloscopio analógico es más barato y el digital es más caro. Pero pues si nos vamos a más a detalle, pues simplemente, aunque esté un poco más caro, el digital es mucho mejor, ya que tiene mucho mayor funcionalidad. Y bueno, con esto terminamos lo que es el tema de osciloscopios. Buenos días, mi nombre es Adrián Lara Cavazos y soy perteneciente al equipo número 3. A nosotros nos tocó hablar sobre el osciloscopio y en esta ocasión a mí me tocó hablar específicamente del uso del osciloscopio, ¿verdad? Yo me voy a encargar de explicar cómo se utiliza el osciloscopio
Para eso voy a utilizar Multisim, el simulador Multisim. Y en esta práctica, en este simulador nos prestan lo que es el osciloscopio Tektronix. Voy a utilizar este osciloscopio porque es el que más se asemeja al que utilizamos nosotros en la vida real, ¿okay? Aquí ya tengo preconfigurado 3 generadores de señales. Del lado izquierdo, al principio, a mano arriba, tenemos un generador de señal de onda senoidal con una frecuencia de 60 Hz y una amplitud pico de 5 volts, ¿okay? En medio tengo un generador de onda triangular de una amplitud de 5 volts y una frecuencia de 60 Hz y un ciclo de trabajo del 50%. Y por último tengo un generador de onda cuadrada de una frecuencia también igual a 60 Hz, ciclo de trabajo del 50% y una amplitud pico de 5 volts, ¿okay? Vamos a empezar analizando la primera señal, la señal de onda senoidal, ¿okay? Nosotros, bueno, esto es lo que sería el osciloscopio y se asemeja al que utilizamos en la vida real. Hay que recordar un poquito lo que mencionaron nuestros compañeros o hacer mención o referencia a lo que mencionaron nuestros compañeros del osciloscopio. El osciloscopio es un dispositivo electrónico que nos permite graficar señales eléctricas que varían con el tiempo. Un osciloscopio es muy importante para aquel que se dedica, por ejemplo, a reparación de circuitos electrónicos. Circuitos electrónicos en todos lados hay, estamos rodeados completamente de circuitería electrónica, entonces también es muy utilizado por las personas que se dedican para los diseños de circuitos, aquellos que se dedican a hacer circuitos para diferentes productos electrónicos. Entonces, como estamos rodeados de mucha circuitería electrónica, es importante conocer lo que es el osciloscopio. Es un dispositivo fundamental, su conocimiento es fundamental, más que nada para nuestras carreras y para poder entender el mundo que nos rodea, porque las señales eléctricas son variables en el tiempo. Este dispositivo se encuentra comúnmente también utilizándose de la mano de multímetros y analizadores de espectros, pero en esta ocasión nosotros vamos a abordar lo que es el osciloscopio electrónico, ¿okay? Nosotros tenemos el osciloscopio, vamos a encenderlo. Aquí ya tengo la señal senoidal, aquí podemos ver la señal senoidal. Comúnmente esta pantalla es un display LCD. Cuando nosotros veamos vamos a poder notar esta pantalla cuando tengamos uno enfrente. Podemos ver que en el centro tenemos nuestra gráfica y está representada en un plano con ejes verticales y ejes horizontales, ¿okay? El eje vertical, el eje de las 10, comúnmente representamos en este eje lo que sería la amplitud de la señal, la intensidad de voltaje, ¿verdad? Y lo que es en el eje horizontal o en el eje de la X, aquí representamos usualmente, o es muy común representar lo que es la variable tiempo, ¿okay? Nosotros tenemos aquí una onda senoidal. Nosotros tenemos del lado derecho nuestros cursores, nuestros botones para poder modificar y entrar a diferentes configuraciones dentro del osciloscopio Tektronix. Aquí vemos que tenemos lo que es la sonda, el canal 1 activa. Aquí podemos ver canal 1. Aquí tenemos, acá de este lado tenemos el canal 1, 5 volts, tenemos una entrada de 5 volts, ¿ok? Nosotros podemos usar este cursor que dice volts división entre división para poder controlar en cuántos cuadros nosotros vamos a tener, cuánto voltaje vamos a tener en cada cuadro en el eje vertical, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el canal 1 tenemos 5 volts, ¿ok? O sea, básicamente que nosotros tenemos por cada cuadro tenemos 5 volts, y como nuestra señal senoidal que estamos generando es de 5 volts, entonces hacia arriba completamos un cuadro y hacia abajo tenemos un cuadro, porque de pico a pico nosotros tenemos una amplitud de 10 volts, pero de centro a pico, de origen a pico, tenemos una amplitud de 5 volts. Nosotros vamos a darle, aquí tenemos la opción auto set, y nos permite, lo que hace el osciloscopio es ajustarnos a una forma de análisis de señal más adecuada. Aquí tenemos la señal senoidal.
Para poder verla un poco mejor vamos a modificar nuestros parámetros verticales y horizontales. Okay, vamos a hacer aquí, vamos a manejar en cada cuadro 2 volts, y en la sección horizontal nosotros vamos a hacer una división de 2 milisegundos, así podemos, no, mejor 5 milisegundos, así vemos una señal más definida, ¿verdad? Que ahí tenemos una, que por cuadro tenemos 5